es ese que camina sobre el agua? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? ¿Quién es ese que camina sobre el agua? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que los mares obedece? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? ¿Quién es ese que da paz al alma herida? Y el pecado con su muerte perdonó. ¿Quién es ese que los mares obedece? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? ¿Quién es ese que da paz al alma herida? Y el pecado con su muerte perdonó. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor y la esperanza de Jesús resucitado y la fuerza de la alegría del Espíritu esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, a comenzar estos sagrados misterios pedimos al Señor que perdone todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos ayude a alcanzar la vida eterna. Amén. Con alegría decimos gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Hoy la Iglesia recuerda la fiesta de Jesús, el buen pastor, en este tiempo de Pascua. Rezamos hoy por todos nuestros seminaristas, por la vida consagrada, religiosos, religiosas. También rezamos por nuestros laicos y laicas de nuestras comunidades, para que sigamos siendo testigo y testimonio del amor de Jesús. Por los sacerdotes, rezamos por los obispos también. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos hacia los gozos celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su debilidad, llegue a la gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo, su pastor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra de Dios.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió: que cada uno se convierta y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para que les sean perdonados los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos, y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchos otros argumentos les daba testimonio, y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar, y ese día se unieron a ellos alrededor de 3.000. Es palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos, unge con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si a pesar de hacer el bien, ustedes soportan el sufrimiento, esto sí es una gracia delante de Dios. A esto han sido llamados, porque también Cristo padeció por ustedes y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Él no cometió pecado y nadie pudo encontrar una mentira en su boca. Cuando era insultado no devolvía el insulto, y mientras padecía no profecía amenazas. Al contrario, confiaba su causa al que juzga rectamente. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Gracias a sus llagas, ustedes fueron sanados, porque antes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de ustedes. Es palabra de Dios. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En nombre del Señor. Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le sientes las entrañas ni el calor del corazón. Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor, vive y es el amor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya.
Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús dijo a los fariseos: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no lo han escuchado. Yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Bueno, buenos días, queridos hermanos. Feliz jornada del Buen Pastor. Hoy en la Iglesia Universal, en la Iglesia Católica de todo el mundo y en las diócesis respectiva, la colecta de hoy va destinada para los seminarios. Bueno, como no tenemos, es obvio que no estamos haciendo la misa con fieles, seguramente lo pasaremos a otro momento donde haremos esa colecta para ayudar a nuestros seminaristas, ayudar a aquellos que se están formando para el sacerdocio, para la vida religiosa, para la vida consagrada. Qué interesante, hoy la palabra de Dios nos habla de que Jesús es el buen pastor. Y qué modelo interesante también, además de ser Jesús, por supuesto, en primer lugar, aparece Pedro con una fuerza extraordinaria de vuelta, como el domingo pasado, dando indicaciones a sus apóstoles. Y hoy Pedro viene y se pone una vez más de pie y le dice a cada uno de sus hermanos que cada uno se convierta y se haga bautizar, reciban el don del Espíritu Santo. Como el corazón del pueblo y el corazón de los hombres y mujeres de buena voluntad se iban preparando para este acontecimiento que es Pentecostés. Dice la palabra de los Hechos de los Apóstoles, es el día de Pentecostés. Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: todo el pueblo de Israel debe reconocer que en ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Ese mismo Jesús que crucificamos también nosotros con nuestras actitudes, con nuestros pecados, con nuestras envidias, con nuestras habladurías, con nuestras malas intenciones. Ese mismo Jesús que fue crucificado, lo seguimos también hoy, pero crucificando con la manera y los comportamientos que no son adecuados a lo que Dios quiere que seamos. Por eso es que es importante en este día de la fiesta del Buen Pastor pedirle al dueño del rebaño, pedirle al pastor por excelencia, Jesús, que nos ayude a ser buenos pastores, que nos ayude a ser buenos bautizados. A eso es lo que se refiere la palabra de Dios. Asumir nuestro bautismo con valentía, asumir nuestro bautismo con coraje, asumir nuestro bautismo con deseo de dar testimonio, no de ser cristianos mediocres, cristianos ñoquis,
sino es el cristiano que quiere mostrar y manifestar al mundo y quiere jugarse por amor a la iglesia y por amor a Cristo y por amor a la iglesia. Y el salmo de hoy es muy bonito, dice: el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Qué lindo que lo repitamos en casa, a ver, dale, 1, 2 veces, 3. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Ahora grítenlo en la casa, que se escuche, que los vecinos también se enteren que ustedes están proclamando y anunciando al resucitado. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Ahí se están despertando los vecinos. Otra vez, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Eso. Si nos falta Jesús, nos falta todo. Entonces a veces nosotros somos los culpables de la pérdida de Dios en nuestra vida. Esa luz que Dios ha puesto en nuestra vida y en nuestro corazón en el día del bautismo, como decíamos recién, el llamado a la vida, nosotros apagamos esa luz, nosotros apagamos esa esperanza, ese deseo de seguir luchando. La palabra de Dios es muy concreta, muy sencilla, casi siempre va sobre lo mismo, centrado en el amor para aumentar nuestra esperanza y acrecentar nuestra fe. El amor es la caridad, la capacidad que Dios nos regala para ser generosos con los demás, para ser generosos con los demás. Esto no es un amor filantrópico que hago, la caridad, amor por el hombre, sino que hago, los actos que hago como cristiano pasan por Dios primero, los ofrezco a Dios para realizar ese gesto concreto a las necesidades de mis hermanos. Pedro, en su primera carta de hoy, dice, la primera lectura de la primera carta del apóstol Pedro nos dice: soporten el sufrimiento en fe. Dice Pedro, si a pesar de hacer el bien ustedes soportan el sufrimiento, lo que decíamos recién, no creamos que porque uno puede llegar a hacer algo de bien, yo no sé todavía si estoy haciendo bien. Sería un poco demasiado orgulloso, soberbio y altanero decir que estoy haciendo el bien. El bien lo realiza Dios. Yo, como instrumento inútil, pobre, mediocre, realizo lo que puedo. Es Dios el que realiza las cosas. Pero fíjense qué importante, nuestra vida dice soportar el sufrimiento. El que soporta el sufrimiento en fe y pone a Dios y ofrece a Dios ese sufrimiento, esta es sí una gracia importante delante de Dios. Nos dice nuestro primer Papa, vicario de Cristo, San Pedro: confía su causa al que juzgue rectamente. Confiar nuestra vida al que juzga rectamente. ¿Quién es el que juzga rectamente? Jesús. ¿Quién es el que juzga rectamente? Dios Padre, con la asistencia del Espíritu Santo. Y la palabra dice, la gracia, dice, por su gracia, gracias a sus llagas ustedes fueron sanados. Qué bonita esta frase de Jesús, de Pedro en la carta dice, por sus llagas ustedes fueron sanados. Gracias a sus llagas ustedes fueron sanados. Sería lindo que lo vayamos repitiendo en este día. Gracias a sus llagas, a las llagas de Jesús, nosotros fuimos sanados. Gracias al amor generoso de Dios por la entrega de su Hijo en la cruz, hoy nos sentimos sanados, nos sentimos salvados. Nos queremos esconder en las llagas de Jesús. Queremos habitar, estar cerquita de la llaga de Jesús. Para eso tenemos que pedirle al Señor que acreciente nuestra fe, que haga en nuestra vida un testimonio fuerte para los demás. Dice Pedro también, antes dice, ustedes estaban como ovejas sin pastor. Y esto nos introduce al Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy es muy bonito. El capítulo 10 del Evangelio de Juan nos habla que Jesús es el buen pastor.
Y no solamente que es el buen pastor, sino que es la puerta. Dice, yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará. Y hace esa comparación tan linda del Evangelio de hoy. Dice, escuchar la voz del pastor. Escuchar la voz del pastor que es Jesús, el pastor que es Dios, el pastor que es la Iglesia en su magisterio, en sus enseñanzas. Escuchar la voz del pastor, no escuchar la voz de los hombres que aturden el corazón y perturban el pensamiento, no nos da capacidad de razonamiento. Escuchar la voz del Señor es el tener abierto el corazón al amor y a la santidad. Por eso la palabra de Dios hoy dice, el ladrón trepa por cualquier lado, entra, hasta usurpan casa, miren. Usurpan casa en nombre de ellos mismos, solamente por hacer daño, adueñándose de lo que no es de ellos. Hemos perdido hasta esa capacidad de respeto por las cosas de los demás. El Señor nos invita a escucharlo a Él, ponerlo a Él. Qué triste ver después una familia que pone a un niño como pantalla para justificar su usurpación. Y eso no es digno, eso no hace digno a la persona, eso no enaltece a la persona, eso la hace más mediocre, más tonta, más estúpida, sin sentido, vanidosa, orgullosa, soberbia, altanera. Jesús nos invita hoy a mirarlo a Él como la voz que nos conduce al Padre. Dice, huirán de un extraño, no dice los que no conozcan la voz del pastor. ¿No? ¿Cuántos huimos de voces apocalípticas que nos quieren sugerir cuántas cosas de felicidad y nos están diciendo tantas tonteras, ¿no? Menos mal que ahora se paró un poquito estas cosas, ¿no? Dejaron ya de mandar tantos mensajes apocalípticos que había que poner las banderas, el papel, qué sé yo, la ventana, no sé, una vela, todas cuantas cosas, ¿no? Porque iba a pasar el ángel. El ángel pasa siempre, che. San Agustín decía, temo que al Señor que pase, temo al Señor que pase, temo al Señor que pase en cada instante de mi vida. El Señor pasa en cada instante de tu vida, en cada momento de tu vida. Ese es el buen pastor que viene constantemente a indicarte en tu corazón, dócil, abierto, humilde, para escuchar la voz del Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que podamos huir de la voz del ladrón. El ladrón es el demonio que nos viene a quitar la paz. Dice, el ladrón viene a robar. El ladrón roba, te quita la paz, te quita la alegría. El chisme te quita la alegría. La habladuría te quita la alegría. La traición te quita la alegría. Eso es robar, matar, destruir. Pedir por esas almas y el corazón de estos hermanos y hermanas que por ahí no han conocido el amor del Señor. Esa es la función del pastor, de orar, rezar para que puedan todos escuchar la voz del pastor. Todos puedan escuchar la voz de Jesús que nos guía en este camino de construcción de una vida nueva. Y la vida nueva y la sociedad nueva se hace en la medida que somos más humanos, más hermanos entre nosotros, más dóciles a las necesidades de los demás. He venido para que las ovejas tengan vida, dice Jesús en el Evangelio. Concluye, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cómo? He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. A ver, che, dale, a ver. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ojalá con ese ánimo, con ese entusiasmo hoy puedan comenzar este día domingo agradeciendo a Dios en esta jornada del buen pastor, pensando por todos aquellos sacerdotes que te acompañaron desde la primera comunión, desde el bautismo. Yo sé el nombre de mi sacerdote que me bautizó, el padre Carlos Medina. Él me dio la comunión, él me acompañó en la confirmación.
los sacerdotes que me acompañaron en la preparación de la vida religiosa, en el seminario, que fueron mis confesores con mucha paciencia, que me ayudaron a ir modelando y sanando heridas de mi corazón. Todavía tengo un montón, una parva tengo todavía, para seguir sanando. Pero ellos fueron indicándome el camino, porque si uno se deja, Dios nos ayuda y nos acompaña. Recordemos la gente del campo, que cuando van arreando los piños, la oveja, los chivos, primero hacen el rodeo, juntan a los animalitos y después hace el arreo. Es lo que hacemos Jesús con nosotros. Nos rodea, nos rodea, nos rodea hasta que nos agarra. Y cuando nos agarra, nos ayuda a reconocer que Él es el único Dios y Señor. Con fuerza, en fe, en la casa decimos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder del Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ofrecemos el pan y el vino, ofrecemos nuestra vida, y ese aporte que puedo ir haciendo a la comunidad lo puedo ir ahorrando, guardando en un sobrecito, en un lugarcito de la casa, para que cuando todo vuelva a la normalidad podemos también ofrecer nuestro diezmo, nuestra contribución, nuestro aporte para mi iglesia, porque todos somos responsables de la iglesia, todos tenemos que asumir esa responsabilidad. Que salga del corazón, que salga del deseo profundo de tu vida de poder ofrendar también al Señor junto con el pan y el vino, ofreciendo también nuestras vidas. Cantamos. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Recemos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque con la destrucción del pecado son renovadas todas las cosas y queda restaurada en Cristo la plenitud
de nuestra vida. Por eso, con esta explosión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, y junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. De la misma manera, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Hermanos, aquí está Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, y con nuestro obispo Marcelo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por medio de la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, particularmente nuestros seres queridos difuntos. Decimos los nombres: Angélica, Sara, José. Rezamos bendita del purgatorio. Rezamos por todos nuestros seres queridos, rezamos por todos los que han muerto en soledad y nadie ha elevado una oración por ellos, por su descanso, por la paz. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así por María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en la amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos necesitados de la ayuda del buen pastor, nos dirigimos al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todo
males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. En nombre de Cristo nos damos el saludo fraterno del corazón, el deseo de la paz. Nos abrazamos a distancia, deseándonos la paz. Que el Señor derrame su paz en nuestros hogares. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, aquí está Jesús. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices nosotros invitados a participar de esta cena con el Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y proteja para la vida eterna. Amén. Hacemos nuestra comunión espiritual. Ofrecemos al Señor ahora nuestro deseo y nuestro anhelo de recibirlo pronto en el sacramento de la Eucaristía. Comunión espiritual. Señor Jesús, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo fervientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas jamás que pueda abandonarte. Amén. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme.
no permitas que me separe de ti. Del enemigo maligno defiéndeme y en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. En este mes de mayo dedicado a la Madre de Dios, María Santísima, el mes de María, consagremos al corazón inmaculado, nuestro corazón, nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Te pedimos, Pastor bueno, que cuides con solicitud a tu rebaño y conduzcas hacia las praderas eternas a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Nos bendiga, nos proteja, nos libre de todo mal. Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, hemos concluido esta acción de gracias. Podemos continuar nuestra vida en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un lindo domingo en familia, que Dios los bendiga. Los que están solos, los acompañamos en nuestra oración y con nuestro cariño. Feliz día, feliz jornada del Buen Pastor.